Buenos días a todos y todas. Licenciado. ¿Cómo están? Bien, Bien, bien. gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a continuar. Bien. Este tema nos va... Buenos días, Lee. Buenos días, ¿cómo están? Pasen Excelente. adelante. Bueno, pasen adelante. Como que estuviéramos en el aula. Buenos días, Lee. Buenos días. Adelante. Bueno, como les decía, ayer nos quedamos a este nivel, creo, de la clase. Y precisamente, como les planteaba ayer, el ánimo de que nosotros tengamos claro de que por qué estamos en esta situación virtual, recibiendo clases, relacionándonos en la universidad, es porque hay un contexto, ¿verdad? Hay un contexto que está imponiendo las condiciones objetivas y también subjetivas, pues, de que nosotros sigamos la vida y más que todo en la educación de forma virtual. Por eso es que ayer nos quedamos en este tema y que es muy pertinente que lo abordemos, ¿verdad? De la educación presencial a la educación virtual. Ahora bien, este planteamiento es necesario hacerlo porque tiene que explicar la transición, ¿verdad? La transición es un paso de una situación, digamos, desfavorable a otra situación favorable, en este caso. Entonces, posibilitar la educación es todo objetivo. Por eso es que yo esta idea, pues, siempre se la voy a plantear porque este ha sido un proceso con sus debilidades, con sus imperfecciones. Me voy a tomar la libertad de leer la idea. Este proceso significó una conversión abrupta en los sistemas de educación públicos y privados, tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados como El Salvador. Pero para ser más explícitos, es necesario destacar los cambios necesarios que han necesitado hacerse en los denominados factores asociados al aprendizaje y que son importantes al plantearse transformaciones en los procedimientos del proceso de enseñanza y aprendizaje y que inciden en la calidad y eficiencia de la educación online y que por su especificidad y naturaleza configuran niveles o dimensiones que posibilitan que el hecho educativo se dé en condiciones mínimas de las que se espera contar en una situación de crisis sociosanitaria como la que nos aqueja. Y estos son, bueno, entonces, vean, nos importa mucho ver cómo esos factores asociados al aprendizaje han tenido que cambiarse. Por eso es que ayer, pues, empezábamos a verlo. Y estos factores asociados al aprendizaje están categorizados. Y vamos a ver que los primeros son los exclusivamente educativos. Y hablábamos de la alfabetización digital docente. Y vamos a ser sinceros, pues, muchos docentes no teníamos como las competencias necesarias y suficientes para poder trasladarnos de una modalidad presencial a una modalidad virtual.
su servidor, por ejemplo, tuvo ese, digamos, eh, eh, esa situación. Pero tuvimos que ponernos a la altura de las circunstancias, entrenamiento rápido, ¿verdad?, sobre el uso de la plataforma virtual que estamos utilizando y que ha sido prácticamente la tabla de salvación para poder seguir, proseguir en los procesos educativos. Bueno, entonces, aquí está una idea muy fundamental. No obstante lo anterior, o sea, lo que les he estado diciendo, si destacamos que ha habido socialización de experiencias y de conocimientos de la realidad pandémica, y yo le agregaría, en este caso, educativo, no podemos pasar desapercibidos de la disposición del gremio docente al aprendizaje, incluso en el camino. O sea, en el camino hemos venido pues, capacitando al uso de los programas y plataformas digitales para la enseñanza y aprendizaje y todo lo que ello implica. Entonces, la alfabetización digital docente está en proceso. Es algo procesual. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, yo considero que hay algunas habilidades que todavía las tengo que internalizar. Bien. También está otro aspecto u otro factor muy ligado a la variable aprendizaje y este se llama la bilateralidad. Esto es muy importante porque la bilateralidad es omnipresente. ¿Sí? La bilateralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es lo que decíamos ayer, es también un eje transversal. Acompaña siempre el proceso. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con esa bilateralidad? Y empatía didáctica y pedagógica. Ojo, empatía. Ese es un término que hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? La empatía es estar, como dice, estar en los pies del emproblemado. ¿Sí? Tomar como propios nuestros problemas. Por eso es que nosotros, en esta situación que estamos trabajando, pues nosotros tratamos de tener un acompañamiento con ustedes lo mejor que se puede. Sabemos que hay falencias, sabemos que hay situaciones que no las podemos nosotros, hombre, tratar, porque, bueno, pues muchas situaciones presencialmente son las que muchas veces se superan. Pero, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando nosotros ponemos los exámenes parciales, ya el tiempo se les alarga. ¿Se han fijado? Ya no hay un tiempo fatal, como era en una situación presencial. Esa es una situación que va muchas veces ligada a esa empatía didáctica y pedagógica. Obviamente la bilateralidad se refiere a esta relación, si ustedes quieren, constante, esta relación que a mi modo de ver es un continuo hacerse, es una relación dialéctica también entre ustedes y yo, ¿sí? Entre ustedes y yo. O sea que, por ejemplo, yo valoro mucho de que después de que nosotros nos vinculamos con esta plataforma virtual y hacemos reuniones en Zoom, ustedes todavía se comunican conmigo vía WhatsApp, o vía correo electrónico, o incluso telefónicamente. Entonces, esta bilateralidad se ha redefinido. ¿Sí? Hay una redefinición de la bilateralidad, porque imagínense que yo recuerdo de que en situaciones presenciales, tal vez yo, en mi, digamos, en mi,
este programa de estudio de la materia siempre ponía, por ejemplo, mi correo electrónico, ponía mi teléfono, pero nunca tuve la experiencia de que alguien me hablara por teléfono y me dijera, mire, licenciado, que yo no entendí esto de lo que usted explicó esta mañana. Eso cuando trabajábamos presencialmente. Pero hoy que estamos en esta situación virtual, ha sido muy básico, por ejemplo, el WhatsApp. ¿Sí? El WhatsApp. Y he recibido WhatsApp a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana. Y los hemos atendido. Pues. Entonces, ahí está la empatía. ¿Va? Ahí está la empatía. Como un valor que en esta coyuntura ha sido muy valioso. Un valor que significa mucho. ¿Sí? Repito, ahora pues, hay una flexibilidad, incluso la misma institución nos solicita que seamos flexibles en muchas actividades. Así que a esto nos vamos a referir. ¿Va? ¿Podría alguien leerme esta diapositiva, por favor? Tal vez Fátima Mena, ¿podrías leernos esta diapositiva? Fátima, Sí, ahorita, licenciado. por favor. Dice bilateralidad y empatía didáctica y pedagógica. En este factor se ha registrado un detalle sustancial en el sentido de que lo laboral de cercanía y compañía de un proceso de enseñanza y aprendizaje diseñado para desarrollarse presencialmente tuvo que ser referido a una interacción virtual con todas las implicaciones que ha contraído el trabajo para el docente en cuanto a aspectos importantes, como la evaluación sumativa, informativa y diagnóstica, la autoevaluación y heteroevaluación para la acreditación de los aprendizajes, complicando el tratamiento o control de las variables fundamentales. Gracias. Entonces, como veníamos diciendo, ¿verdad? Entonces, ha habido una redefinición del contexto de la clase, ¿sí? Repito, estamos en una situación virtual, ¿sí? Y con sus fallas, con sus falencias, claro. Porque acordémonos que no, la carrera no es una carrera virtual, como está señalada, por ejemplo, en muchas universidades. Yo creo que sería un gran proceso que, por ejemplo, la licenciatura y los técnicos en enfermería alguna vez puedan ofertarse como carreras virtuales. Yo en realidad ahorita no me imagino, no me lo imagino. Sí me imagino, ¿sí? De que tenemos que hacer mucho en este momento, ¿sí? Para poder seguir adelante. Yo, en realidad, con las materias que ustedes tienen, que son aplicadas, en realidad tendría que platicar con ustedes para ver cómo las están llevando a cabo. Bien, entonces, la bilateralidad se ha redefinido, pues, que es la relación entre ustedes y yo. ¿Sí? Pero hay otro factor, ¿sí? Hay otro factor que también está contribuyendo a que nosotros, a través de, de la enseñanza virtual, también redefinamos. Y esta es con respecto al currículum y los recursos digitales. Marielo Reyes, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Ok, currículum y recursos digitales. En este aspecto, se necesita señalar que la modalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje tiene mucha importancia al momento de cambiar de lo presencial a lo virtual, puesto que no es producto de un proceso pensado y consensuado como parte de una reforma educativa, con un sentido transformador de la educación nacional, tan necesaria en El Salvador, sino como una respuesta coyuntural inmediata
circunstancial y sujeta a la adopción de planes educativos contingenciales para estar a la altura de las exigencias de una emergencia nacional, llegando a la configuración de una educación a distancia o remota y no virtual u online. Por su estructura curricular y didáctica y por el lado de los recursos digitales, identificar la dificultad de la disponibilidad de dispositivos electrónicos adecuados al asumir la modalidad online, tanto de docentes como de estudiantes, así como la conectividad de Internet. Gracias. Fíjense que la compañera aquí nos acaba de plantear la situación al desnudo. ¿Sí? Al desnudo. Real. Lo real. Yo le voy a decir algo. Yo no sé si se los han dicho en otras asignaturas, pero nosotros a lo más que estamos llegando, ¿sí? Es a una educación a distancia o remota, que le llaman también. Yo no sé si ustedes ya han escuchado ese término, el término educación a distancia o educación remota. ¿Por qué? Porque la carrera no está diseñada para ser trabajada en esta situación, o sea, en la situación virtual. Entonces, estamos en una coyuntura. Y nosotros en sociología, ¿qué le llamamos a una coyuntura? A una situación concreta, ¿sí? A una situación del momento actual, ¿sí? Pero que tiene mucha importancia en la vida de la colectividad y de la individualidad. Y es el momento de la pandemia. Entonces, ustedes me podrían preguntar, ¿verdad? Mire, fíjense que en algunas asignaturas no se menciona eso. Se dice que es virtual todo. Mire, hay que decir la verdad. ¿Sí? Hay que decir la verdad. Yo no sé si ustedes han tenido el privilegio de tener o de cursar carreras virtuales. Pero en las carreras virtuales hay todo un instrumental tecnológico y técnico para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Situación que nosotros, al menos hoy por hoy, no la tenemos. A lo que quiero llegar es que hay limitaciones. Yo tengo algunas limitaciones ahorita, ¿sí? Por ejemplo, de usar pues, algunos, digamos, algunos instrumentos, algunos recursos virtuales. ¿Por qué? En primer lugar, porque no los tengo, no tengo acceso en el sentido de que, bueno, mire, ya usted se va a quedar virtual, ¿va? Por ejemplo, el día de mañana que me digan eso. Entonces sí voy a tener que acoplarme de una forma mucho más amplia, más profunda, más honda. ¿Por qué? Y por eso que se le dio esta idea. Por su estructura curricular y didáctica. O sea, toda carrera universitaria tiene una estructura curricular y didáctica acorde al modo de cómo se va a enseñar. Por lo tanto, hoy por hoy, la licenciatura y el técnico en enfermería todavía poseen una estructura curricular y didáctica para ser trabajada presencialmente. ¿Por qué? ¿Sí? Porque así están establecidas. Si ustedes leen el programa de estudio, ahí van a encontrar eso. Entonces, hemos llegado a lo más que hemos llegado. Y quizás este planteamiento me puede como causar puede causar escozor a otros. Sí, pero hay que decir, a lo más que hemos llegado en esta emergencia, a una configuración de una educación a distancia o remota y no virtual u online.
Entonces, ¿por qué? Por la estructura curricular y didáctica de las carreras. Yo no sé si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a eso. Porque ustedes también son como dicen, son sujetos del proceso. Y me podría decir, bueno, sí, tiene razón, licenciado, etcétera, etcétera. Y por eso es que yo quisiera escuchar algunas ideas. Y esta última idea también me importa mucho aclararla. Y por el lado de los recursos digitales, identificar la dificultad de la disponibilidad de dispositivos electrónicos adecuados al asumir la modalidad online, tanto de docentes como de estudiantes, así como la conectividad en Internet. Ojo, no todos, miren, yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que no todos ustedes están usando una computadora adecuada o un dispositivo electrónico adecuado. Yo me he dado cuenta que algunos de ustedes en el teléfono están recibiendo la clase. Algunos me han dicho, me han testimoniado eso. Entonces, imagínense para ver esta diapositiva. Entonces, se dificulta. Entonces, no hay una disponibilidad de los dispositivos electrónicos adecuados para asumir la situación. Y tanto de docentes como de estudiantes, porque yo he platicado con algunos docentes. Por ejemplo, yo hace como unos 15 días platicaba con una docente del sistema público. Y entonces yo, bien galán, le pregunté, miren, entonces usted a qué hora se conecta con sus estudiantes, con su computadora de escritorio. Así le dije. Ay, qué galán, miren. No, si yo puro teléfono, miren. Puro teléfono. Yo aquí incluso hasta grabo las clases. Y ahí me comunico con ellos. ¿Qué es lo que me está configurando? Digamos, una dificultad. Pues. Y no digamos a la conectividad en Internet. ¿Sí? Acordémonos que el servicio de Internet es privado. Es privado. Por eso es que hay algunas ideas bien, digamos, que a mi modo de ver, pues sí, tienen razón. Como que la educación se ha privatizado en todo con esto de la pandemia. ¿Y por qué? Por el uso del Internet. Acordémonos que sin Internet no sería también posible que estuviera yo dirigiéndome en tiempo real, en vivo, con ustedes. Así que yo quizás quisiera oír algunas ideas. No sé qué piensan ustedes de lo que yo les estoy planteando. Vamos a ver, yo quisiera escuchar en realidad. Yo no sé, Zaira, ¿tienes alguna opinión al respecto? La verdad que de lo que usted está hablando con respecto de que es bien dificultoso estar recibiendo clase o dar una clase por medio de un teléfono, porque en el caso de alguno de mis compañeros igual no todos tienen una computadora. Y es bien difícil, ¿verdad? Cuando ellos hacen incluso hasta un examen, haciendo el biparcial, es bien difícil. Correcto. No todos tenemos la misma posición económica. Correcto. Así es. Y lamentablemente, pues, no va a venir el gobierno a regalarnos una computadora a cada estudiante universitario. No. Ahí sí ya no es cuestión de ellos ni nada, ¿verdad? Así es. Entonces, gracias por la opinión, Zaira. ¿Está Leticia por aquí? ¿Está con nosotros Leticia? Sí, ahí está. Leticia, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, entonces sigamos. Entonces, vean, pues, con respecto a porque estamos hablando de los factores vinculados al aprendizaje. Ojo con eso. No es algo a la ligera que estamos hablando. Bien, otro factor es la evaluación. ¿Sí?
es la evaluación. Entonces, léanos esta diapositiva, por favor. Vaya, licenciado. La que está enfrente es verdad. Sí, Vaya, evaluación. ¿Está con ustedes evaluación. o no también usted? No, en la compu. Ah, qué bueno. Dice evaluación. Es necesario señalar que el currículo presencial presupone una evaluación cuya interacción entre el docente y el estudiante es cercana y acompañada en los procesos de evaluación sumativos, formativos y diagnósticos, con apego al logro de competencias u objetivos previamente planificados y lograr el cometido de la satisfacción y acreditación de los aprendizajes. Pero en la modalidad online, este proceso se modifica en función de la contingencia que nos apremia con vistas al establecimiento de una normalidad esperada. Gracias. Licenciado, no está Leticia, creo que sí le falló el Inter. Ah, ok. Ya ven, o sea, ya hay dificultad, imagínense. Bien. Fíjense que la evaluación también es algo bien importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no, veamos la evaluación que acabamos de pasar, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, en situaciones presenciales hay plenitud. Y yo eso lo puedo proclamar. Hay plenitud. Hay como eso de la compañía y la cercanía. Es más plena, es más amplia. Se posibilita. ¿Sí? Pero en situaciones pandémicas o en situación virtual, ¿sí? Por ejemplo, con el grupo de ustedes, yo solo he tenido la oportunidad de conocer a Ruth López presencialmente. Un día de estos que estuvimos ahí en la facultad, ¿sí? La única presencial. ¿Sí? Y entonces, vean, pues, ahí como puede haber una cercanía, puede haber lejanía, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a cómo nosotros conduzcamos el proceso. Y entonces, estamos sujetos, tanto los que están en la escuela pública como también en la educación privada, estamos sujetos y expectantes al restablecimiento de una normalidad esperada. Normalidad esperada. ¿Sí? Entonces, hay que ver así la situación. Entonces, hemos hablado de los factores vinculados al aprendizaje, ¿sí? Exclusivamente educativos. Ojo con eso. Estos son exclusivamente educativos, pero hay de otra índole, de otra categoría, y son los siguientes. Y son los socioambientales. Estos son otros factores también. El ambiente. ¿Sí? Lo voy a leer yo. Ambiente. Es de sobra conocimiento que en ambientes óptimos el hecho educativo y su consumación son satisfactorios para el logro de objetivos o competencias que coadyuven, o sea, que vayan ligados, que coadyuven aprendizajes significativos. Lo que en ambientes virtuales, sin ninguna estructuración previa, planificada curricularmente, complica el trabajo de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Sí? Ah, por eso es que no quiero. Entonces vean, estamos hablando del ambiente. El ambiente es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, cuando yo en realidad me satisface mucho, a mí en lo particular me satisface mucho dar clases en el edificio donde nos toca dar clases, ahí en la universidad. ¿Por qué? Porque no hay mucho ruido, estamos muy cerca de un bosque, ¿sí? Ustedes ya se han dado cuenta de eso, no hay ruido de carros, no hay ruido de pitos de carros, no hay ruido de gente, ¿sí? Como ocurre en otras universidades que están, por ejemplo, las que están ubicadas
en el centro histórico de San Salvador. ¿Va? Yo no sé, allá por la calle Arce, en San Salvador, hay una universidad, allí, ¿se han dado cuenta? No voy a decir el nombre, pero ahí me parece que es bien difícil tener un ambiente adecuado para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nuevamente, estamos identificando esos factores ligados al proceso de aprendizaje. Bien, ahora también está el de la plataforma virtual. ¿Sí? La plataforma virtual se ha convertido en nosotros como el resorte, como un resorte, la plataforma virtual. Ustedes ven, por ejemplo, la función del resorte. El resorte, usted recae sobre un resorte cuando está haciendo una acción. Y cuando el resorte funciona, entonces hay funcionalidad. Entonces la plataforma virtual viene a ser como ese resorte. La necesidad sustancial de su uso plantea el imperativo del entrenamiento, capacitación y acceso a ello, lo que presupone romper y superar obstáculos en cuanto al acceso a las plataformas virtuales existentes dedicadas a la educación online, que permitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en forma plena y abundante. No obstante lo anterior, la existencia de plataformas virtuales puede estar a disposición por instituciones educativas en la presente crisis sanitaria, han coadyuvado a que los procesos se desarrollen en cuanto a lo planificado en la actualidad y a un año después de tener un súbito cambio en la modalidad del proceso educativo fundamental. Bien, la plataforma virtual como un instrumento electrónico, un instrumento virtual, es básico. Yo no me imagino lo que estoy haciendo ahorita con usted sin la plataforma virtual que nos ha brindado la universidad. Sería casi imposible realizar esto que estamos realizando ahorita. Así que esta aclaración es necesaria hacerla también. La plataforma es necesaria. Sí. Sin plataforma no podemos estar trabajando, ustedes y yo. ¿Sí? Entonces, hemos estado también viendo pues que hay muchas plataformas en internet, ¿sí? Pero no todas se dedican a la educación. ¿Sí? Por ejemplo, está la plataforma Netflix, pues. Pero Netflix no es educativo, pero es una plataforma. Entonces, afortunadamente tenemos esta plataforma que la universidad nos está brindando. Bien, estos son como los socioambientales, pero están los otros que son de artefactales. Ojo con esto, estos son los de carácter artefactales. ¿Qué quiere decir artefactables? Bueno, que permiten el hecho, el facto, pero con modalidad pertinente, o sea, con una modalidad modalidad virtual. Por eso que son artefactales. Factales, ¿qué quiere decir factal? Al hecho, a un hecho. Viene del latín factum, que es hecho. Sí. Entonces viene, y este artefactal está ligado a la conectividad, ¿sí? A la conectividad. Entonces, quisiera que me lo leyera alguien. María de los Reyes, ¿podría leerlo? Por favor. Ok.
Artefactales, conectividad. Es necesario ser realista. En El Salvador es un servicio o bien privado y sujeto a las leyes del mercado de los servicios virtuales si tomamos en cuenta la brecha digital exigente y que es de un 80%, su acceso configura una desigualdad y exclusión entre los actores del hecho educativo, docente y estudiantes. La existencia no presupone un problema, sino su acceso y que por parte del Estado a esta altura de la pandemia implicaría dentro de sus políticas públicas de superación de las desigualdades el acceso subsidiario o gratuito con propósitos exclusivamente educativos. Gracias. O sea, hay un problema de conectividad. Pero no es porque no haya un servicio de conectividad a Internet, por ejemplo. Eso no es ningún problema. Lo que sí es un problema es el acceso. Porque si usted no tiene capacidad económica para tener ese servicio, entonces definitivamente se le va a impedir tener esa conectividad. Y por eso es que hablamos de la brecha digital. O sea, la brecha digital, que ya en otras ocasiones lo hemos también destacado, tiene que ver mucho con el acceso y la capacidad adquisitiva de la gente. Bien, eso está ligado a artefactales, pero específicamente a la conectividad. Bien. El número 8. Por favor, suspendamos ahí el micrófono de eso. Tenemos ahí mucho. Compañera Keiri, por favor, apague el micrófono. Yo podría, pero no sé cómo. Bueno, veamos si nos puede ayudar a leer esta diapositiva. Fabi Reyes, ¿podrías ayudarnos a leer esta diapositiva, por favor? Por favor, Fabi Reyes. Bueno, entonces este otro se refiere al equipamiento. Tiene que ver con la disponibilidad de los necesarios dispositivos electrónicos, sin los cuales la educación online no se posibilita. Y bueno, es que a esta altura del 2021 se tienen proyectos por parte del Estado de distribuir computadoras portátiles a un buen número de estudiantes y docentes con acceso a Internet en calidad de precio. Bueno, últimamente, en los últimos meses, ustedes se han dado cuenta que cuando se aperturó el año escolar, se empezó a hablar de la dotación de computadoras a los estudiantes del sistema público. Y se empezó como a distribuirlo. Yo no sé a esta altura cómo está ese proceso de distribución, pero para mí fue una buena noticia. Para mí fue una buena noticia que el Estado diera esa señal, esa muestra, ese gesto de querer solucionar la situación de la disponibilidad del equipamiento. Entonces, yo no sé si ustedes conocen mejor el proceso que está llevando esto, pero sé que ya se distribuyeron algunos aparatos, algunas máquinas a algunos docentes o estudiantes. Así que vamos a ver pues que ese proceso tiene que verse de aquí a unos días cómo está desarrollando. Bien, hemos hablado de los factores que están ligados al aprendizaje y que hay problemas, pero también hay buenas noticias. Bueno, entonces es válido hacerse esta pregunta.
que le depara a la educación y sus procesos. Pero nos vamos a quedar aquí porque el tiempo de la primera sesión se